Toma asiento. El personal de a bordo estará encantado de proporcionarte cualquier información y asistencia. Nuestra navegación durará unos 50 minutos y te llevará a ver Milán desde un ángulo particularmente inusual. De hecho, estas aguas han sido el sustento de la ciudad durante milenios y desde aquí podemos ver su evolución. Nuestra historia comienza hace mucho tiempo atrás, precisamente hace 2500 años, cuando los pueblos celtas que habitaban el Valle del Po decidieron fundar una ciudad en este lugar. La llamaron Medelán, que significa tierra en medio de las aguas, porque Milán era casi una isla rodeada por las aguas de 5 ríos: Olona, Lambro, Seveso y 2 arroyos, Nirone y Pudiga. La ciudad no permaneció mucho tiempo en manos de los celtas. Los romanos, en su expansión hacia el norte, conquistaron Medelán, la rebautizaron como Mediolanum y comenzaron a conectar los ríos con canales para el riego de los campos. El historiador romano Plinio el Viejo ya atestiguó la presencia de un complejo sistema de canales de riego en todo Milán. Durante el Imperio Romano, Milán se hizo grande, el centro del comercio en el norte de Italia, y después de la caída de Roma, durante más de 100 años, se convirtió en la capital del Imperio Romano Occidental hasta el año 402. Pero la caída del imperio fue un duro golpe para la ciudad, que tuvo que hacer frente a siglos de guerras y ataques de bárbaros e invasores de toda Europa. Al no poder contar ya con un comercio floreciente, la agricultura se hizo necesaria para la supervivencia, y con el paso de los siglos, la red de riego se hizo cada vez más extensa, mientras que los propios canales comenzaron a tener identidad propia y se denominaron navigli. Así, con la llegada de la Edad Media, a las afueras de la ciudad vieron nacer cientos de comunidades agrícolas, en la mayoría de los casos gestionadas por monjes. Pero si las aguas de los Navigli parecían fluir todos los días igual, la estructura de la ciudad cambió repentinamente. Aprovechando su posición estratégica en el centro del norte de Italia, Milán, tras el oscurantismo de la Alta Edad Media, se convirtió en una ciudad poderosa, y sus canales jugaron un papel fundamental en su expansión comercial. Así, a principios del siglo XIII, la ciudad decidió alargar y hacer navegable el foso defensivo de Milán para crear un canal navegable que facilitara el transporte de mercancías. El gran protagonista de la evolución del sistema fluvial fue un funcionario boloñés, el podestá Beno de Gozzadini. Hombre de gran cultura y visionario para la época, entendió cómo el comercio y el tránsito de mercancías podían dar un impulso económico y cultural a la ciudad. Para él, el comercio era la mejor vía para la riqueza, el conocimiento, así como el desarrollo económico y social. Entonces ideó una serie de obras para hacer navegable el Naviglio Grande durante unos 20 kilómetros, hasta el pueblo de Abbiategrasso, y construir la primera dársena, el puerto de Milán, entonces ubicada no lejos de la actual, en la actual Piazza 24 Maggio, donde el arco de Porta Ticinese se encuentra en su centro. Las obras se inauguraron en 1272, pero pronto su coste se hizo exorbitante y la ciudad se vio profundamente endeudada. Para solucionar el problema, de Gozzanini, también experto en administración tributaria, propuso una solución muy innovadora y radical para la época: gravar las tierras de la Iglesia. La opción revolucionaria, sin embargo, no recibió los favores de la aristocracia y el clero, quienes juntos conspiraron contra de Gozzanini y lo enviaron a juicio. Declarado culpable de robar dinero público, fue condenado a una pena exorbitante. Tuvo que pagar todos los costos de construcción de su propio bolsillo, alrededor de 4.000 liras en ese momento. Al no poder pagar, el pobre podestá fue apedreado y su cuerpo arrojado a las vías fluviales de la ciudad, tan queridas por él.
El trabajo de Goscinny, a pesar de la ingratitud de sus contemporáneos, ha demostrado ser del más alto nivel, ha resistido el juicio del tiempo y está en la base del canal por el que navegamos actualmente, el Navillo Grande, el más largo y antiguo de los canales que hoy recorre unos 50 kilómetros con un desnivel de 34 metros. En el punto más ancho alcanza los 50 metros de ancho, mientras que el punto más estrecho es nuestro punto de embarque, con sus 12 metros de ancho. Sus aguas riegan 50.000 hectáreas de campo a través de 116 tomas de agua. Los milaneses comprendieron de inmediato la importancia de la navegabilidad de los Navigli y en la segunda mitad del siglo XIV, en la era Visconti, comenzaron a trabajar en la ampliación de otro canal, el Naviglio Pavese, que también veremos durante nuestra navegación. Desafortunadamente, los trabajos no fueron tan rápidos como los del Navillo Grande. Aunque tiene solo 30 kilómetros de largo, para salvar el desnivel de 50 metros fue necesario construir 14 esclusas, y a pesar de la intervención de los más grandes ingenieros de la época, entre ellos Leonardo da Vinci, se necesitaron 4 siglos para completar las obras. Su construcción perduró durante la dominación española, luego la austríaca, y más tarde bajo la de Napoleón. Finalmente fue inaugurado en 1819 tras el regreso de los austríacos. En retrospectiva, las 4.000 liras necesarias para construir el Navillo Grande y que le costó de Goscinny parecen un precio insignificante. La lentitud de las obras, sin embargo, no desanimó la iniciativa de los gobernantes de Milán, que querían ampliar su red de canales navegables. Así, en 1443, el duque de Milán, Filippo Maria Visconti, inició las obras para la ampliación de otro canal, el Naviglio Martesana, situado al norte de la ciudad. Esta obra de 39 kilómetros de longitud conecta Milán con el río Adda, cerca de la ciudad de Trezzo d'Adda, y supera un desnivel de 19 metros. Se completó en solo 50 años durante el reinado de Ludovico il Moro, el último duque de Milán antes de la invasión francesa. Una vez finalizado el Naviglio Martesana, surgió la oportunidad de conectar la red de canales con el lago de Como, que se encontraba a menos de 3 kilómetros del mismo. Fuentes históricas informan que el primer proyecto de lo que se convertiría en el Naviglio di Paderno fue encargado directamente por el rey de Francia, Francesco I, a su querido amigo Leonardo da Vinci en 1516. Las excavaciones comenzaron en 1520, pero fueron inmediatamente interrumpidas debido a una guerra. Los españoles derrotaron a los franceses, se hicieron dueños de Milán, las obras se interrumpieron y luego continuaron a trancas durante los siguientes 250 años. La inauguración del Canal de Paderno tuvo lugar recién en 1777. El recorrido estaba compuesto por un impresionante sistema de 10 dársenas de navegación que cubrían un desnivel de 27 metros. Si te preguntas qué es una dársena de navegación, es una forma sencilla pero ingeniosa de salvar un desnivel. Está formado por una cuenca, denominada embalse, y por 2 barreras que lo delimitan. Al abrirse aguas abajo y cerrarse aguas arriba, el embalse se vacía y la embarcación desciende al nivel inferior. Invirtiendo el procedimiento, el embalse se llena y la embarcación sube al nivel superior. La construcción y mantenimiento de un sistema de canales tan complejo fue un esfuerzo tecnológico y humano increíble. Imaginamos ingenieros y obreros ocupados en las obras, pero una vez concluidas las obras, los verdaderos dueños de estas aguas se convirtieron en los barqueros. Ahora nos dirigimos a uno de los lugares más queridos por esta particular categoría de trabajadores, la iglesia de San Cristoforo sul Naviglio. San Cristoforo, San Cristóbal, es de hecho el protector de los marineros y su leyenda es bastante singular. Antes de cambiar su nombre a Cristóbal, el futuro santo se llamaba Reprobus. Vivía a lo largo de un río donde era barquero. Reprobus, sin embargo, era un barquero sin barco. Se dice que era un gigante con una fuerza extraordinaria
y vadeaba el río cargando mercancías y personas sobre sus hombros. Una noche se le apareció un niño que quería cruzar el río, una tarea rutinaria para Reprobus, quien cargó al bebé sobre su hombro y comenzó a cruzar el río. Sin embargo, cuando llegó a la mitad del vado, su carga comenzó a ser más y más pesada hasta que Reprobus dobló las rodillas y terminó bajo el agua. Así fue como el pasajero tuvo que salvarlo, agarrándolo por los cabellos y arrastrando a Reprobus hasta la orilla. Al asombrado barquero, el niño le revelaría que él era el Cristo, confesándole también que había llevado sobre sus hombros no solo el peso de su cuerpecito, sino el peso del mundo entero. Reprobus entendió que tenía al Salvador frente a él, se convirtió y fue bautizado con el nombre de Cristóbal. El nombre Cristóbal, de hecho, significa portador de Cristo, y la iglesia de San Cristóforo protege a todos los que navegan por estas aguas. La iglesia que ves a la derecha es la iglesia de San Cristóforo al Naviglio. Es uno de los más antiguos de Milán y es muy particular. Consiste, de hecho, en dos iglesias, una al lado de la otra, construidas a lo largo de 3 siglos, utilizando 3 estilos arquitectónicos diferentes. El cuerpo más antiguo data de mediados del siglo XIII, es de estilo románico y lo puedes ver en el lado izquierdo de la fachada. Su construcción es anterior a las excavaciones del Naviglio Grande. Se encontraba al lado de un pequeño río llamado Lambreto. Hoy ese río ya no existe, reemplazado por el canal en el que navegamos. La segunda parte es de estilo gótico lombardo, erigida en 1399 por voluntad de Gian Galeazzo Visconti como un exvoto para agradecer a Dios el fin repentino de la peste que había asolado Milán. Originalmente la iglesia también integraba un lazareto, pero el voto de Galeazzo Visconti debió ser muy eficaz porque pronto resultó inútil y fue clausurada en 1405. La última intervención fue en 1625, durante la dominación española de Milán. Se añadió un ábside y se derribó la medianera, por lo que San Cristóforo se convirtió en una iglesia muy rara de 2 naves paralelas. Hasta la década de 1950, esta zona seguía siendo campo abierto, y para quienes llegaban a Milán en barco, la iglesia de San Cristóforo era la señal de que estaban a pocos minutos de atracar. Hoy los barqueros ya no son tan numerosos como antes, sino que han sido reemplazados por los recién casados. La iglesia es, de hecho, el lugar más solicitado para bodas en Milán. Ciertamente hay algo misterioso en este lugar que favorece el amor. Ludovico il Moro, el último señor de Milán, también quería encontrarse con su futura esposa, Beatrice d'Este, justo en San Cristóforo sul Naviglio. A partir de ahí, fue amor a primera vista para el duque de Milán. Ludovico y Beatrice se conocieron en circunstancias muy particulares. En aquel enero de 1491, en Milán, había caído un frío polar y el Naviglio Grande estaba completamente congelado. En los tiempos modernos, el Naviglio ya no se congela, pero durante el invierno sus aguas no son precisamente calientes, con una temperatura de entre 8 y 9 grados. En este ambiente gélido, cada año somos testigos de la tradición del Cimento Inverna, la prueba de invierno, una competición de natación en las aguas del Naviglio. Todo empezó el 25 de enero de 1895, cuando 7 miembros de la Asociación Deportiva Canottieri Olona se enfrentaron en una competición de natación de 150 metros de distancia para promocionar su recién formada asociación. Increíblemente, todos los participantes terminaron la carrera con vida y el evento tuvo un gran eco publicitario, ayudando a contagiar la pasión por la natación y el remo entre los milaneses. La tradición aún continúa y cada último domingo de enero se organiza el Cimento. El evento atrae a miles de espectadores y los valientes nadadores han aumentado en número. De los 7 originales, siempre quedan unos 100 dispuestos a tirarse al agua al toque de mediodía de las campanas de la iglesia de San Cristóforo.
Como se mencionó, los participantes en el primer juicio eran miembros de los Canottieri Olona, y es precisamente de esta asociación de la que ahora vemos la sede histórica. Fundada en 1894 por un grupo de aficionados al remo, no es la primera empresa de remo de la ciudad. Este registro pertenece al Canottieri Milano, creado en 1890, cuya sede se encuentra justo después de la de Olona. Los años entre finales del siglo XIX y principios del XX fueron años increíbles para el nacimiento de las asociaciones deportivas. Los dos equipos de fútbol de Milán también se fundaron en esos años. El AC Milán nació en 1889 y pocas personas saben que el nombre original era Milan Football and Cricket Club, mientras que el FC Inter Milán nació unos años después, en 1908, luego de una discusión dentro del AC Milán. En el AC Milán existía el deseo de limitar la cantidad de jugadores extranjeros que podían jugar en el equipo, por lo que algunos asociados decidieron fundar un nuevo equipo y lo llamaron Football Club Internazionale, un mensaje claro de que el nuevo equipo quería ser abierto a todos, italianos y extranjeros. Al igual que los equipos de fútbol, las empresas de remo también continúan con su actividad, y recientemente se ha sumado el Canottieri San Cristoforo, fundado en 2009. Durante nuestra navegación podrás ver varios tipos de botes de remo, todos ellos miembros de estas asociaciones que llevan la vida deportiva en el Naviglio adelante. Como seguramente habrás notado, ya recorriendo algunos kilómetros por el Naviglio Grande, nos encontramos fuera del Milán histórico y nos encontramos con un contexto más industrial. Este hecho se debe al rápido crecimiento de Milán en el siglo XX, que transformó radicalmente la ciudad. Esta zona fue una vez campo abierto y los nombres de las calles todavía recuerdan las casas de labranza y las granjas de ganado que se ubicaron aquí. Las tierras alrededor de Milán eran de hecho idóneas para la agricultura y la ganadería. No solo estaban regadas por sus ríos y canales, sino que su subsuelo también se caracteriza por numerosos manantiales de agua natural. Milán se asienta sobre un suelo predominantemente arcilloso, casi impenetrable por el agua, que al no poder fluir, queda atrapada en una superficie relativamente baja donde se estanca y se calienta. Al no tener forma de penetrar hacia abajo, el agua fluye hacia la superficie a través de los manantiales a una temperatura entre 9 y 10 grados en invierno y 12 y 15 en verano. Esta presencia de agua relativamente cálida permitió que el forraje creciera incluso en invierno, garantizando a los agricultores condiciones ideales para su ganado. No en vano, cuenta la leyenda que en sus cercanías nació uno de los quesos italianos más famosos, el mascarpone. Se dice que el ingrediente fundamental del tiramisú proviene de un caserío llamado Cascina Mascherpa. Su ubicación exacta es un misterio, pero sin duda fue a unos pocos kilómetros al sur de Milán, cerca de uno de los Navigli. Lo que sí sabemos con certeza es que este queso se menciona por primera vez en un texto en 1168 y que tanto el emperador Carlos V en el siglo XVI como el aventurero Giacomo Casanova en el XVIII habían apreciado su sabor. El hambre de queso de los milaneses era insaciable y además del mascarpone, todo tipo de queso llegaba a la ciudad transportado en barco desde los caseríos de las afueras de la ciudad. A menudo llegaba fresco y se añejaba antes de ser vendido, y uno de estos lugares de envejecimiento se encuentra muy cerca, el antiguo pueblo de los queseros, el Burg de Furmaggiat en el dialecto milanés. El pueblo se caracteriza por las casere, típicas construcciones populares milanesas caracterizadas por un patio con 2 entradas. Aquí los queseros envejecían el queso y una vez listo cargaban las ruedas en los vagones para su distribución por la ciudad. Trabajar todo el día en contacto con el queso impregnaba la ropa de los queseros de un olor muy característico. Se dice que todo habitante del pueblo podía ser reconocido por el olor que emanaba. El negocio de los lácteos terminó en los años 60 y el olor a queso ha desaparecido por completo del borde. Solo quedan las casere para recordarnos esta antigua tradición. Convertidas en apartamentos, están muy de moda entre quienes buscan el encanto de la antigua Milán. Puedes verlas yendo al Corso San Gotardo,
muchos de los patios son accesibles para turistas y curiosos. Después de tanto tiempo escuchando hablar del comercio de los Navili, seguro que te estás preguntando cómo se movían entre los canales las pesadas barcazas llenas de mercancías. Con todos estos puentes, ciertamente no podrían navegar, y en muchos lugares el canal es demasiado estrecho para los remos. La solución es muy sencilla. Cuando las barcazas navegaban río arriba, eran remolcadas. Los barcos estaban sujetos a animales de tiro, caballos, burros, mulas o bueyes, por medio de grandes cuerdas llamadas alciaie. El origen del término deriva del latín elciarius y significa literalmente el que tira de la barca. Ahora los barcos son tirados por motores, pero este término se ha mantenido en los nombres de todos los caminos que bordean los canales, que no se llaman vie, sino alciaie. Estos tienen una característica muy particular. Se puede notar que pasa por debajo de los numerosos puentes de nuestra ruta. Una parte del camino pasa por debajo del puente y discurre a lo largo de los Navili. Una característica necesaria para no tener que separar a los animales cada vez que uno se encuentra con un puente en el camino. La capacidad de atraer recursos del exterior, integrarlos y transformarlos en activos para la ciudad es una constante en la historia de Milán. Esta característica no se limita a las piedras que físicamente construyeron Milán, sino que se extiende a las personas que crean el tejido social de Milán. La ciudad siempre ha sido un destino para la inmigración, tanto de otras partes de Italia como del extranjero. Hoy Milán es sin duda la ciudad más cosmopolita de Italia, donde el 20% de la población es extranjera, con 300 etnias diferentes, y el 60% es de otras regiones italianas. Encontrar a una persona con ambos padres nacidos en Milán es un desafío que raya en lo imposible. En el pasado, esta zona fue uno de los principales puntos de llegada de miles de inmigrantes en busca de fortuna. La demanda de mano de obra poco calificada para descargar mercancías lo convirtió en un destino ideal para los recién llegados. Los puestos de trabajo abundaban, pero al mismo tiempo estaban mal pagados, por lo que era fundamental ofrecer muchos alojamientos a un precio asequible. Y los edificios de la zona se construyeron para optimizar los espacios limitados. Así nacieron las case di ringhiera, casas de balcón, los edificios típicos de los barrios obreros milaneses. Consistían en una planta baja donde se ubicaban las tiendas, mientras que las viviendas se encontraban en los pisos superiores. Para ahorrar espacio, no había corredores internos, pero se accedía a cada apartamento a través de un balcón común que daba al patio interior. Este espacio, protegido de interferencias externas, se convirtió en el corazón palpitante de la comunidad de personas creada por los residentes en cada edificio. Hasta mediados del siglo pasado, la vida discurría entre ropa tendida, chismorreos y cantos de los estibadores. Hoy las tiendas de artesanías han desaparecido casi todas. En su lugar hay bares, discotecas y galerías de arte. Pero no te dejes engañar por la fachada. El encanto de la antigua Milán sigue viviendo al abrigo de sus patios. Muchos son de libre acceso para los visitantes y al cruzar la puerta se encontrará retrocediendo en el tiempo. En este contexto obrero de la zona de Navili, hija de un conde desposeído y una campesina, nació el 21 de marzo de 1931 una de las más grandes poetisas de la literatura italiana contemporánea, Alda Merini. Fue una de las pocas estrellas de la poesía italiana, una poeta maldita con una vida atormentada en una relación muy estrecha con la locura. Sus poemas son casi una terapia interior de una persona con trastorno bipolar, una rara expresión lúcida de una mente afligida por problemas psíquicos, por lo tanto única, fascinante y eterna. Cuando estaba viva, su presencia a orillas de los canales no pasaba desapercibida. Alda regalaba manuscritos y poemas a cualquiera, escribía versos sobre cualquier material que tuviera disponible
y dictaba sus obras a quienes quisieran escribirlas. Su poesía fue una obra viva. Lamentablemente su muerte en 2009 nos privó para siempre de esta experiencia, pero si vas a Vía Magolfa 32, no lejos de nuestro muelle, encontrarás la Casa Museo Alda Merini. Aquí puedes tener una muestra de su universo, la confusa extensión de objetos que llenaron los últimos años de su vida. El espacio reconstruye la habitación de la poeta, que ha sido reensamblada con el mobiliario original de su apartamento. Está la máquina de escribir que usó con papel carbón en lugar de cinta. Luego están sus vestidos, sombreros, el sillón rojo de Ikea, sus collares, su adorado piano, su muñeca favorita en la cama y un ramo de rosas secas que le regaló Valentina Cortese. Dedicado a la poeta también hay un puente de piedra. Lo verás después de la iglesia de Santa María delle Grazie, que pronto aparecerá a tu izquierda. Seguro que el nombre de Santa María delle Grazie te resultará familiar. Todos conoceréis la iglesia que alberga la representación más famosa de la Última Cena, una obra maestra de Leonardo da Vinci. Pero probablemente no sepas que hay una segunda iglesia en Milán dedicada a Santa María delle Grazie, justo aquí en los Canales. Lo primero que llama la atención es su fachada de ladrillo rojo desnudo, que hace que parezca una iglesia moderna, pero es solo el resultado de un error de cálculo del presupuesto durante su construcción. El plan original incluía una fachada neogótica en mármol y un complejo ciclo de estatuas, pero cuando en 1909 llegó a ejecutarse el proyecto, los fondos estaban terminados y en el exterior solo el ábside, el campanario, las vidrieras y el manchado fueron completados. La fachada quedó incompleta y todavía aparece en ladrillos rojos desnudos. Pasada la iglesia, siempre a la izquierda, vemos el callejón de los lavanderos, Vicolo dei Lavandai. El callejón es una joya arquitectónica muy bien conservada, dedicada al fuerte gremio de los lavanderos, activo desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX. Los lavadores eran los hombres que ofrecían un servicio de lavandería a domicilio para las familias adineradas de Milán. Después de recoger la ropa sucia de puerta en puerta, la llevaban hasta aquí con alforjas y la lavaban de rodillas sobre cajas de madera llenas de paja, llamadas brellín, colocadas en fila debajo del cobertizo. La ropa se enjuagaba en el arroyo y luego se frotaba en los puestos de piedra que todavía se pueden ver hoy. En la época moderna, esta actividad exclusivamente masculina fue desapareciendo lentamente, y ya a principios del siglo XX, las trabajadoras de la cofradía fueron sustituidas por mujeres que traían aquí su propia ropa para lavar. Por eso los antiguos milaneses llaman a esta calle el Callejón de las Lavanderas. El material utilizado para lavar, a falta de los modernos detergentes, era de lo más variado, desde el Palton, una pasta formada por ceniza, sosa y jabón, hasta mezclas a base de estiércol de vaca y lejía. El detergente más común, sin embargo, era simplemente agua hirviendo mezclada con ceniza, aplicada con un paño llamado cerenacciolo. En el extremo más alejado del callejón hay una pequeña plaza de grava que era el lugar de descarga de las mercancías traídas con los barcos a la dársena, cuando los navigli todavía cumplían su función original de ruta comercial. Además, en un patio contiguo al callejón aún se puede ver una centrifugadora que se usaba para secar la ropa a principios del siglo XX. El callejón Tombini albergaba una antigua tienda de comestibles que vendía jabón, lejía, cepillos y otras herramientas de lavandería. El local de la tienda, hoy cerrado, está ocupado actualmente por un restaurante. La estructura principal se encuentra todavía en excelentes condiciones. Mire el puente de lo Escodelino frente a usted. El puente Escodelino, o Escodelina, es el último puente sobre el Naviglio Grande, antes de llegar a la dársena. Hay dos teorías sobre el origen de su nombre. La más acreditada afirma que el puente se llama así porque, para cruzarlo, los barqueros tenían que pagar una tarifa de tránsito de un escudelo, o una moneda de un cuarto de escudo. Según la otra versión, durante la construcción de la catedral,
Los barqueros solían parar en una taberna cercana al puente para consumir un plato de sopa. En italiano, Scodellino significa pequeño cuenco. De hecho, todas las piedras de la catedral llegaban a Milán a través de los canales, y ser barquero requería energía para trabajar duro. Uno de los modismos más antiguos de Milán también se remonta a la época de la construcción del Duomo. Los barcos que transportaban piedras a la catedral no estaban sujetos a tarifas de tránsito. Para identificar su cargamento, el acrónimo AUF, Atusum Fabricae, para la construcción de la catedral, estaba grabado en cada piedra. Y aún hoy, para los milaneses, hacer algo a UFO significa hacer algo sin pagar. Llegamos ahora a la dársena. Dársena es una palabra árabe que originalmente significaba puerto. En italiano la palabra ha evolucionado con el tiempo y ahora se usa para indicar un área de anclaje protegida, a veces cubierta, para el refugio de los barcos. En Milán, sin embargo, esta palabra conserva su antiguo significado y la dársena es el puerto de Milán. Un puerto bastante móvil, que a lo largo de los siglos se ha trasladado cada vez más desde el centro a las afueras, hasta la posición actual, en Porta Ticinese. Pero a pesar de ser lejos del mar, el puerto de Milán se parecía a los puertos del mundo entero con sus tabernas, posadas y burdeles. Aquí, los marineros se encontraron para comer, beber, dormir, quizás en compañía de una chica complaciente. Precisamente por esta característica, Porta Ticinese fue llamada por los milaneses Porta Chica, quizás un recuerdo lejano de la dominación española del siglo XVII. La zona, sin embargo, no ha abandonado su tradición de zona de entretenimiento. Los burdeles han cerrado, pero Porta Ticinese sigue siendo uno de los barrios favoritos de Milán para salir por la noche, entre bares, restaurantes y discotecas. El segundo puente de la dársena, que delimita la reunión con el Naviglio Pavese, es el Puente del Trofeo. Este puente toma su nombre de un gran monumento de piedra erigido en la zona en época española, encargado por el entonces gobernador del estado de Milán, don Pietro Enríquez de Acevedo, conde de Fuentes y comúnmente llamado Trofeo de Fuentes. El trofeo fue erigido en 1601 para celebrar las obras que permitían la navegación del Naviglio Pavese, uniendo así Milán al mar Adriático a través de la ciudad de Pavía. En la prisa por embellecerse a la gente, el gobernador hizo erigir el monumento aunque el canal estaba lejos de estar terminado. Por esta razón, el monumento se ganó el sobrenombre de Trofeo Mentiroso. El monumento fue demolido en 1872 y removido para dar espacio en la red vial actual. Algunas de sus piezas aún se conservan en el Museo del Castello Sforzesco. Pasando el Ponte del Trofeo, se puede admirar el Naviglio Pavese. La construcción de este canal tomó más de 4 siglos, y muchos arquitectos habían probado suerte en la empresa, incluido Giuseppe Meda, a quien está dedicada una importante calle paralela al canal Pavese. Un honor póstumo para un hombre con una vida desafortunada. De hecho, antes de terminar las obras de la segunda cuenca, Giuseppe Meda superó el presupuesto previsto. Esta carencia le costó caro. Fue encerrado en la cárcel donde murió. En el siglo XVI, ser arquitecto implicaba muchos riesgos. Con una pizca de ironía, los milaneses inmediatamente la rebautizaron como Cuenca Incorrecta. Recientemente restaurada, la cuenca supera un desnivel de 4,7 metros e impulsa una turbina que produce 2 millones de kilovatios hora al año.
Continuando con el Naviglio Pavese, se encontrará con la primera cuenca de navegación llamada Conquetta. La Conquetta es la primera de las 14 cuencas de navegación que se encuentran desde Milán hacia Pavía. Supera una diferencia de altura de 2,5 metros, mientras que la diferencia total de altura entre las dos ciudades es de 50 metros. A pesar de su aspecto antiguo, gracias a un cuidadoso trabajo de restauración, la esclusa tiene un corazón tecnológico de vanguardia. Está controlada por sistemas informáticos, monitores y mandos a distancia. Este tipo de esclusa se llama vinciana, en honor a su inventor, Leonardo da Vinci. Esta es su contribución más importante al sistema Navigli y quizás a la humanidad, en lo que respecta a la ingeniería hidráulica. En 1482, Leonardo llegó a la corte de Ludovico il Moro, señor de Milán, con el papel de ingeniero, y en 1497 recibió el encargo de arreglar la estructura hidráulica del Navigli. Su golpe de genialidad fue la creación de las esclusas, un sistema que ahora se utiliza en todo el mundo desde Panamá hasta el Canal de Suez, desde las cataratas del Niágara hasta los canales del norte de Europa y, por supuesto, en todos los Navigli lombardos. En lugar de subir y bajar en una persiana enrollable, las esclusas vincianas se abren como una cancela de 2 hojas que se cierran a 45 grados, oponiendo así una cuña a la fuerza de la corriente, que, como la proa de un barco, descarga energía en las orillas del canal, creando un sistema de equilibrio estático. Probablemente Leonardo no fue el primero en pensar en este tipo de esclusa. Era una tecnología ya utilizada por algunos ingenieros medievales, pero Da Vinci ciertamente tuvo el mérito de crear diseños detallados de las puertas desde varios puntos de vista, tanto en alzado como en planta, con especial atención a la puerta secundaria para regular el flujo de agua. Dibujos que han permitido el mantenimiento de estas estructuras a lo largo de los siglos y que aún hoy son visibles en el Código Atlántico, conservados en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán. Milán se ha convertido en una gran ciudad gracias a sus canales. Desde la época romana, las piedras que construyeron sus grandes edificios públicos pasaban por los Navigli. Gracias a ellos se transportó el mármol con el que se construyó el Duomo. Pero incluso en tiempos más recientes, los Navigli han jugado un papel fundamental en la vida de los milaneses. Después de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos habían reducido toda la ciudad a un montón de escombros, y a lo largo del curso de los canales se transportaba la arena y la grava con la que se reconstruyó Milán. En la década de 1950, Milán era el 13º puerto comercial de Italia por tonelaje. Las barcazas podían transportar 200 toneladas de mercancía cada una, es decir, como 5 camiones, a un costo mucho menor que el de un camión normal. De hecho, era suficiente un solo tractor para remolcar una caravana de 10 barcos. Pero si el viaje era relativamente barato, los costos de mantenimiento de los barcos y todo el sistema de navegación pronto se volvieron insostenibles, y en la década de 1970 se comenzó a abandonar el transporte fluvial, reemplazado por el transporte por carretera. El último barco de carga atracado en la Darnesa se remonta al 30 de marzo de 1979. Y en la década de 1980, los barcos se convirtieron en bares y restaurantes. Hoy no queda rastro de las viejas embarcaciones. Las últimas fueron retiradas en 2019, y la navegación por los canales está reservada para el transporte de personas y para actividades recreativas y deportivas. Los Navigli, en el pasado, no se han visto gravemente afectados por la contaminación de una gran ciudad industrial como Milán. Hoy, sin embargo, debido al cambio en la economía milanesa y gracias a los trabajos de limpieza realizados por las instituciones, las aguas del Navigli están limpias.
Nuestro recorrido ahora está llegando a su fin. Esperamos que haya tenido una grata experiencia. Si tiene curiosidad por descubrir otros lugares de la experiencia milanesa de Leonardo da Vinci y admirar sus obras maestras, venga al Centro de Visitantes de Milán de Sani Viaggi. Nuestros tours satisfarán todas sus curiosidades. Pregunte a nuestro personal o consulte nuestro folleto sobre cómo llegar a nosotros. Gracias por elegir Navigami. Le deseamos una